Bienvenidos una vez más a La Pastilla Roja, un espacio de periodismo investigativo a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newbold Hudson y sin más preámbulos, vamos al desarrollo de nuestro tema de hoy. Para hoy estaremos hablando acerca de la guerra comercial declarada contra sus socios estratégicos por parte de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Pero, ¿por qué se dan estos hechos en materia comercial? Pues bien, el 2 de abril del 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de medidas arancelarias que han intensificado las tensiones comerciales a nivel mundial. Estas acciones incluyen un arancel universal del 10%. Se impuso un arancel base del 10% y de acuerdo a Wikipedia, esta será impuesta a todas las importaciones hacia los Estados Unidos, con excepción de Canadá y México, que están exentos debido a acuerdos comerciales previos. Este arancel entrará en vigor a partir del 5 de abril de este año. Además del arancel universal, se establecieron tarifas adicionales de aproximadamente 60 países basadas en prácticas comerciales que la administración considera desleales. Estos aranceles entrarán en vigor el 9 de abril del 2025. Por ejemplo, la China tendrá un arancel adicional del 44%, sumando un total del 54% al considerar aranceles previos. La Unión Europea tendrá un arancel adicional del 10%, resultando en un total del 20%. El Japón tendrá un arancel del 24%, Vietnam aranceles del 46% y Camboya aranceles del 49%. Se implementó un arancel del 25% a las importaciones de automóviles y autopartes, con excepción de aquellos provenientes de México y Canadá. Esta medida busca proteger la industria automotriz estadounidense y entró en vigor a partir del 2 de abril del 2025, de acuerdo al Huffington Post. El presidente Trump argumenta que estas acciones son necesarias para corregir déficits comerciales y responder a prácticas que considera injustas por parte de otros países. Ha declarado una emergencia económica nacional para implementar estas tarifas, enfatizando la necesidad de proteger la economía y los trabajadores estadounidenses. Estas medidas han generado reacciones significativas a nivel global. En la China, se ha instado a Estados Unidos a cancelar los nuevos aranceles y a resolver las diferencias mediante un diálogo equitativo, advirtiendo sobre posibles contramedidas para proteger sus intereses. El Huffington Post informó que los líderes europeos han expresado su preocupación y consideran que estas acciones podrían desencadenar una guerra comercial afectando negativamente a la economía global. El país de España, aunque exentos de algunos aranceles debido al Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, enfrentan desafíos relacionados con productos que no cumplen con los estándares del tratado. México buscará entonces reforzar alianzas con Canadá en respuesta a estas medidas. Los analistas advierten que estas políticas podrían desencadenar represalias por parte de los países afectados, llevando a una escalada en las tensiones comerciales. Podría afectar, de acuerdo al Huffington Post, negativamente a consumidores y fabricantes estadounidenses debido al aumento de los costos de importación. También incrementaría la volatilidad de los mercados financieros y desaceleraría el crecimiento económico global. Estas medidas representan un cambio significativo en la política comercial de los Estados Unidos y han generado incertidumbre en las relaciones comerciales internacionales. En La Pastilla Roja presentamos una declaración hecha por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde anunció la serie de medidas arancelarias y que han intensificado las tensiones comerciales a nivel mundial. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to
make America wealthy again. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. We're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. The numbers are so disproportionate, they're so unfair. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%, and that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. Por su parte, la presidenta de la Comisión Económica Europea, Ursula von der Leyen, se refirió desde Samarcanda, en Uzbekistán, sobre los anuncios presentados por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The consequences will be dire for millions of people around the globe, also for the most vulnerable countries, which are now subject to some of the highest US tariffs. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. I know that many of you feel let down by our oldest ally. Yes, we must brace for the impact that this will inevitably have. Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. El impacto de una guerra comercial iniciada por Estados Unidos puede ser amplio y afectar tanto su propia economía como la del resto del mundo. Los efectos dependen de la magnitud de las sanciones, los aranceles impuestos y la respuesta de los países afectados. Los aranceles pueden ayudar a ciertas industrias nacionales, como el acero y la manufactura, a reducir la competencia de productos extranjeros más baratos. Esto puede llevar a una reactivación de la producción local y la generación de empleos en sectores estratégicos. Los productos importados se vuelven más caros, lo que eleva los precios de los bienes y servicios. Las empresas que dependen de insumos extranjeros, como la tecnología o la automoción, enfrentan costos más altos. Las naciones afectadas responden con aranceles a productos estadounidenses, perjudicando a exportadores de Estados Unidos, por ejemplo, los agricultores. Esto reduce la demanda de productos estadounidenses en el extranjero. Los inversionistas temen una desaceleración económica, lo que podría llevar a caídas en la bolsa de valores. Las empresas retrasan decisiones de inversión por la incertidumbre. Muchas industrias dependen de materiales y productos fabricados en otros países, y una guerra comercial puede provocar escasez de ciertos insumos y alterar la producción global. Si el comercio internacional se reduce, las economías de muchos países sufren. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que las guerras comerciales pueden reducir el crecimiento global y aumentar el desempleo. Los países no involucrados pueden beneficiarse al reemplazar a Estados Unidos o sus rivales en ciertos mercados. Empresas buscarán nuevas regiones para invertir y comerciar. Como conclusión, a corto plazo, una guerra comercial puede dar ventajas estratégicas a ciertos sectores de los Estados Unidos, pero a largo plazo puede perjudicar su propia economía y generar efectos negativos en la economía global.
El periodista y analista económico Luis Carlos Vélez se refiere al tema de las tarifas e igualmente de los aranceles que viene promoviendo los Estados Unidos, aquí en La Pastilla Roja. ¿Funcionan los aranceles? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. Si los aranceles no funcionaran, los demás países en el mundo no los tendrían contra Estados Unidos. China no tendría aranceles contra Estados Unidos, Vietnam no tendría aranceles contra Estados Unidos, la Unión Europea no tendría aranceles contra Estados Unidos, países de América Latina no tendrían aranceles contra Estados Unidos. Funcionan, los aranceles funcionan. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué el escándalo? Manténgase conmigo. El escándalo básicamente radica en que esta es la primera vez en que Estados Unidos o cualquier país del mundo toma una decisión tan grande en términos de aranceles. A lo que estamos acostumbrados en la historia económica global es que un país implementa aranceles en una industria a otro país para protegerla. Y de esa manera permite que esa industria localmente salga adelante, se vuelva competitiva. Ese es el objetivo de los aranceles y tradicionalmente es lo que hacen los países. Y así han funcionado. Así se han promovido industrias localmente para que compitan no solamente localmente, sino también internacionalmente. Pero nunca en la historia del mundo un país había implementado tantos aranceles a tantas industrias en tantos países. Ahí radica la gran diferencia y esa es la gran pregunta. La administración Trump lo defiende de la siguiente manera. Número uno, según la administración Trump, implementar aranceles, es decir, impuestos para que se realicen importaciones a Estados Unidos, va a desincentivar que empresas americanas tengan empresas fuera de Estados Unidos y que traigan los productos a la Unión Americana. Y que esas empresas, en lugar de hacerlos afuera, las hagan, estos bienes, los hagan dentro de Estados Unidos. Para él, traería empleo, traería inversión y traería la mejora de unas industrias que actualmente están en desventaja. Pero hay algo adicional que es muy importante que la administración Trump desde campaña lo ha dicho, y es la salud fiscal del país. En esta implementación global de aranceles, pues todos los países del mundo van a pagarle impuestos a Estados Unidos para poder vender sus productos en Estados Unidos. Esa es la idea teórica. La idea teórica es, hay una retaliación para que ingresen dineros al país y al mismo tiempo haya más empleo en la Unión Americana. Esa es la narrativa estadounidense. Sin embargo, esto tiene un costo. Tiene un costo económico porque esos impuestos que ahora pagarán esos bienes que llegan a Estados Unidos, pues van a ser trasladados al público, es decir, al propio pueblo estadounidense, que va a tener que pagar más por esos bienes que son importados. Eso va a generar toda la preocupación económica que estamos viendo y esta reacción de los mercados que es principalmente negativa. Pero aquí hay algo muy importante que vale la pena subrayar. Este no es el fin. Aquí no se acaban las cosas. Hay una manera de verlo, como que este es el inicio de una gran guerra comercial. Pero otros podrían pensar que es el inicio del final de una guerra comercial. Porque si se piensa que la guerra comercial, como lo piensa la administración Trump, ya existe en contra de Estados Unidos y que esta es una retaliación, es decir, una respuesta, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que hemos visto puede ser que algunos países digan, ¿sabe qué? Estados Unidos, usted tiene razón. Yo le estoy poniendo tanto por ciento a sus bienes y servicios por importarlos, le voy a bajar los aranceles. Y Estados Unidos haga lo propio. Baje los aranceles en los dos países. Claro, existe la posibilidad que otras naciones van a decir, yo le subo los aranceles más porque usted me los acaba de subir. Y eso va a ir creciendo. Pero hay que pensar en cómo piensa Donald Trump. Donald Trump, hay que ir a sus libros, The Art of the Deal, El arte de los negocios. Él siempre, como primera propuesta, es una propuesta bombástica, desaforada, salida de proporciones. Pero pocas veces esa propuesta inicial es la propuesta final. Él actúa como actúan muchos de los vendedores de carros.
permítame la ligereza, le vendo este vehículo por 100, cuando el precio que él está buscando venderlo es 40. De 100 a 40 hay un gran camino. De los aranceles que Estados Unidos está imponiendo hoy a los que van a quedar, hay un gran camino. Muchos países hoy están pensando en cómo sacarle ventaja a esta situación de aranceles que plantea Estados Unidos. Esta puede ser una oportunidad para muchos países en América Latina, porque los aranceles más altos en la lista que presenta el presidente Trump ayer están los países del sudeste asiático, que en muchos casos son competidores de países en América Latina en productos. Permítame presentarle, por ejemplo, el caso de Vietnam. Vietnam es un país productor de café y manufacturas. Café y manufacturas actualmente producen muchos países de América Latina. A Vietnam le van a implementar el 46% de aranceles en todos sus bienes, y a muchos países en América Latina le van a implementar el 10%. En términos gráficos es como si Vietnam le dieran una camisa, le pusieran 10 ladrillos y tuviera que competir con esos 10 ladrillos. Y a América Latina le hayan dado una piedra de peso para que compita con esa piedra de peso. Comparativamente, ¿quién queda más competitivo? ¿Sudeste asiático o América Latina? Este es el principio de una situación que se va a demorar mucho tiempo en resolver, pero que también tiene mucha presión política y económica en Estados Unidos, y vamos a ver hasta dónde aguanta el presidente Trump. Una guerra comercial iniciada por Estados Unidos puede tener tanto beneficios como perjuicios para Colombia, dependiendo de los sectores afectados y de las oportunidades que se generen en el comercio global. Podría haber un aumento de exportaciones a China y otros mercados. Si Estados Unidos restringe el comercio con China, este país podría buscar nuevos proveedores de materias primas y productos agrícolas. Colombia podría exportar más café, flores, petróleo y minerales hacia China, reemplazando parte de la oferta estadounidense. Las empresas que buscan evitar aranceles entre Estados Unidos y China podrían trasladar sus fábricas hacia Colombia. Colombia, con su ubicación estratégica y acuerdos comerciales, podría beneficiarse como un centro de manufactura alternativo. Si Estados Unidos reduce importaciones desde China, podría reforzar relaciones comerciales con aliados como Colombia. Esto podría facilitar nuevas oportunidades para exportaciones colombianas. Una guerra comercial prolongada podría afectar el crecimiento económico mundial. Esto podría reducir la demanda de productos colombianos, impactando las exportaciones y el empleo. Si Estados Unidos impone aranceles a productos chinos, los costos de importación de tecnología y maquinaria y otros insumos podrían subir en Colombia. Esto podría afectar sectores como la industria, la construcción y la tecnología. Un conflicto económico entre potencias podría generar incertidumbre en los inversionistas, debilitando el peso colombiano, y la caída en la confianza de los mercados podría afectar el acceso a financiamiento para empresas colombianas. Colombia podría beneficiarse si sabe aprovechar oportunidades comerciales y atraer inversionistas, pero también puede sufrir la guerra comercial, reduciendo la estabilidad económica global. Todo dependerá de qué sectores se vean más afectados y cómo el gobierno colombiano maneje la situación. En un panel realizado a través del programa Mañanas Blue de la cadena Blue Radio, el periodista Néstor Morales y sus participantes se refirieron en este panel sobre las consecuencias que podría traer un impacto de la guerra comercial impuesta por parte de los Estados Unidos. Chino, por ejemplo, Esentia en Cartagena, compiten contra acero chino. Su teoría es que China se va a fortalecer ante Colombia. Desviación de comercio, no es mi teoría, Néstor. De Estados Unidos. No es mi teoría. La desviación de comercio es lo más común cuando empiezan estas guerras arancelarias. Entonces, imagínense, ahorita viene un contenedor de cerámica desde China hacia Estados Unidos. Dicen, miércoles, nos acaban de subir 60% del arancel. Mande ese contenedor, ¿para dónde? ¿Dónde sigue abierta las puertas? Pero toca entonces mirar una estrategia con China. Entonces,
Claro, Colombia tiene que protegerse a lo que ya yo me contra China. refiero, pero a lo que yo me refiero, Si Colombia no entre protege la las industria- medidas que pone Trump a todo el mundo, Colombia la sacó barata. Esa es mi conclusión. Bueno, sí, claro, de acuerdo, hay que mirar cómo la sacó barata. cuáles son las propuesta de Luis consecuencias Ernesto es que secundarias. hagamos lo mismo que Trump. Porque si no protegemos, si no cerramos fronteras con colombiano China, sea la misma de Trump. Si que no es subimos poner aranceles a y China, volver al proteccionismo. Es raro, ¿no? Claro, pero es que eso no lo escogimos nosotros, que Héctor. haga lo que le criticamos a Trump. Raro. Héctor, Bueno, es que yo lo de es que estos temas, nosotros no escogimos entiendo, la guerra. y Se nota. Esto es Héctor. economista, pero Héctor, es que pues nosotros sí, no es lo mismo escogimos que la le guerra. pasa a la mayoría, al 90% de los oyentes. Nosotros no escogimos la guerra. Que tenemos, que no somos expertos en esos temas, Héctor, y a ver, vemos un poco con Héctor, el sentido común. Héctor, por eso, pero es que Néstor. lo que le está diciendo Héctor, lo que le está diciendo y con el sentido común. lo que le está diciendo Héctor con sentido común es que esto cambia el mapa para todo el mundo. No es solamente hay que preocuparse, le sugiero, no se preocupe solamente del pedacito de Colombia al 10%, porque nos va a tocar, porque los productos que se encarecen de Europa, o los productos que se encarecen de Japón, o los productos que se encarecen de China, van a terminar en otro lado. La Y industria adivine colombiana- a dónde. No es solo La industria preocuparse por el colombiana 10%. tiene hoy una amenaza. La industria colombiana tiene hoy una amenaza por la desviación de comercio. Entonces, Colombia no solo tiene que ver, y en eso tiene razón Víctor, cómo trata de convertir esta pésima noticia en de pronto una oportunidad. Entonces, bueno, como a otros países les pusieron no 10%, sino 20%, de pronto ahí logramos venderles textiles, logramos vender otras cosas. Maravilloso, eso lo pueden hacer. Pero la verdadera consecuencia de lo que acaba de anunciar Trump es que el gran productor de todo en el mundo, que se llama China, acaba de cerrarse las puertas en su principal mercado. ¿Y qué va a hacer con toda esa sobreproducción? Despacharla a los países que tengan sus fronteras abiertas. Colombia tiene fronteras abiertas con China. además- si no empieza a imponer aranceles, Y la eso- industria nacional y está eso en una lo- amenaza Y en gigantesca. eso los neoliberales decían, para seguir con el sentido común, entonces yo voy a comprar eso más barato, porque los chinos lo van a mandar más barato, y cuando yo vaya a Home Center no me van a vender un producto colombiano, sino que me van a vender un producto chino, pero a mí más barato. Les doy un dato cuando si voy a concreto. remodelar el baño, Héctor, me sale más Héctor, barato remodelarlo le voy- ahora, según la teoría de Luis Ernesto, que la otra. Entonces a mí me termina Piense en las beneficiando, a mí posibilidades. colombiano. No, piense en las Me va, posibilidades. me va a decir, Bien. pero entonces la fábrica cierra y entonces no le paga el salario y usted no tiene con qué comprar la cerámica para remodelar el baño. Sí, así más o menos ¿Les funciona la puedo dar economía. un dato concreto de cómo se empieza a afectar la economía colombiana? A ver, Un sector puntual. Los exportadores de aguacate Hass a Estados Unidos, que a partir de ahora tendrán un arancel del 10%. Sí, pero el gas que llegue ¿Sabe? de otros lugares Pero estos son grandes también van a, perdedores van a porque tener lo también producen en un México. impuesto adicional, Ricardo. Pero Víctor, déjeme terminar la historia. ¿El aguacate Hass mexicano sabe qué arancel tiene para entrar a Estados Unidos? Cero. 0%. Cero, claro. Héctor, Entonces, lo que tú claro, llamas pero la teoría de Luis entramos Ernesto, ya con unas desventajas muy serias en diferentes sectores, claro que sí. por eso- Héctor, lo que por tú eso- llamas por la eso hay teoría que de Luis ver- Ernesto. Por eso les sugiero que vean no solo un sector, sino vean todo el mapa. Claro. Metan ahí China. ¿Qué va a preferir metan Estados Europa. Unidos? ¿El Hass colombiano claro, con arancel del 10% o el mexicano que no tiene ¿Y qué arancel? cree que van a- y Lo qué cree que va a hacer anunció Luis Europa? Ernesto, perdóneme, le digo esto, lo que anunció, porque hay muchos que están haciendo, un poquito apresuradamente me parece, la evaluación sobre la base del 10%. Ricardo, siéntese que... 10 o 20. que está en la cámara. 10 o 20. 10 para Colombia, no, 10 para Colombia. Es que me puso en primer plano su barriga y me desconcentró. En Colombia, para Colombia es 10%. Entonces le iba a decir, mire no solo el pedacito de Colombia, mire todo el bosque. Porque el árbol es Colombia, Sí. pero el bosque va a cambiar totalmente la Latinoamérica, composición. es Europa. Claro. Y entonces nosotros tenemos que ver... El planeta entero va a cambiar por cuenta de esta guerra arancelaria, porque esto ya ha pasado en la historia del mundo. Periodos que pasa el planeta, de globalización, libre comercio internacional, a periodos de aranceles, de proteccionismo, ya lo ha vivido el mundo en varias ocasiones, y la última vez que lo vivió generó la gran recesión de los años 30, porque todos los países, la reacción natural, y esto no es bueno, o sea, los aranceles no sirven sino para defenderse, pero cuando alguien te ataca, si tú no te defiendes, te matan. Entre otras cosas, entonces, en por Estados supuesto, Unidos viene la que Colombia no advertencia- debería viene cerrar la fronteras, advertencia pero de si que- otros cierran fronteras,
es lo que tiene que hacer para protegerse y proteger su industria nacional. Por eso de lo contrario, querido Héctor, lo que tú llamas la teoría de Luis Ernesto, que es economía básica, eso ya ha pasado muchas veces en el mundo, y en los países que no se protegen terminan peor. A mí lo que me alegra es que Luis Ernesto y Aurelio están del mismo lado, que es del de Trump, que es el proteccionismo. Eso me parece bien, porque eso quiere decir que podemos entre distintos llegar a consensos. Ahora todos se volvieron proteccionistas. Yo siempre he estado del lado de la globalización y yo siempre he creído que el mercado, pues evidentemente ayuda mucho, y por eso muchos, no he hablado, entre otras cosas, el presidente Petro me califica de neoliberal. Aurelio, llevo oyéndolo 13 años, voy para 14 años, me sé de memoria lo que piensa Aurelio. Se está volviendo costumbre, Aurelio, usted tiene razón, que primero lo desmienten y después lo dejan hablar. Bueno, o sea, Aurelio no es proteccionista, vaya, bueno, le gusta a Aurelio el mercado. Yo siempre he dicho que no he hablado. Esto solo pagaría la avenida hoy, que es que Aurelio cambió de opinión de lo que ha pensado el resto de su vida. Pero déjeme decir lo que yo iba a decir, Néstor. Mire, a propósito del ejemplo. No lo deja hablar y fuera de eso lo matonea. Espere. A propósito del ejemplo. Que él casi no habla. Espere un segundo. Pero déjeme decir solo una cosita rápida, que es a propósito del ejemplo que trae Ricardo, que me parece muy oportuno, que es que efectivamente los productores de tomate del aguacate Hass tienen que estar muy preocupados. Y bueno, usted recuerda que el presidente, no en la última campaña, sino la del 2018, decía que íbamos a reemplazar el petróleo por el aguacate, ¿no? Claro. Y el aguacate, pues le va a ir muy mal efectivamente si estamos en esto, pero es cierto que a otros sectores les va a ir muy bien. Por ejemplo, el café, pues claramente le va a ir muy bien. Hay un porcentaje del mercado del café en los Estados Unidos que lo provee, como usted lo señaló, Vietnam, y pues ellos a eso les pusieron un arancel imposible, y bueno, ahí queda ese porcentaje grande para ver cómo lo cubre el café colombiano, si es que lo logra cubrir, y otros productos agropecuarios. Vietnam es uno de los países más castigados. Vietnam, entre otras cosas, que desde la guerra de los años 60 viene recibiendo subsidios y ayuda norteamericana, producto, entre otras cosas, de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, y eso también lo está rompiendo Trump esta mañana. Don Aurelio, a ver, ¿qué le iba a decir a Riveros? Néstor, miren, Néstor, yo lo primero que veo es que las decisiones que toma Trump, los países más castigados son, como usted lo dijo esta mañana, los países con la mano de obra más barata. Ahí, si usted coge, por ejemplo, el listado de Camboya, Laos, Madagascar, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Serbia, bueno, son países que se caracterizan por tener mano de obra más barata. O sea que, digamos que la primera intención es eliminar lo que se llama el dumping laboral, Indonesia, para poder proteger mercado en los Estados Unidos. Eso es evidente y eso es clarísimo. Colombia está abajo en el 10 porque nuestra mano de obra no es tan barata, y menos va a ser barata con la reforma laboral. Entonces, nuestra mano de obra en ese sentido, digamos que cumple ciertos estándares que no lo ven amenazante. Entonces, hay que mirar en primer lugar cuál es el sentido. ¿Pero qué le iba a decir a Riveros? Que yo estoy esperando que usted diga si sí o no. No, es que lo que yo le voy a decir a Riveros y a los oyentes, porque yo hablo más para los oyentes que para Riveros, ¿sí? Es lo siguiente: me parece muy precipitado cualquier balance que se hace ahora. Yo creo que tiene que hacerse un análisis multivariado donde entren los distintos factores. Por ejemplo, ¿cuál es la reacción, como se llama, la elasticidad de la demanda frente a estos nuevos aranceles en el mercado norteamericano? ¿Cuáles son los efectos de desviación de comercio que bien señalaba Luis Ernesto? Entonces, salir uno a hacer precipitaciones, no, que tal cosa y tal otra, no. Para hacer el balance de Colombia hay que hacer un balance. Yo en eso estoy de acuerdo más con Laura Sarabia. Hay que hacer un balance producto por producto y más detallado. Es que fíjese usted, Néstor, que hay una cosa que es muy interesante en lo que hace Trump. Es que los tipos cogen producto por producto, hacen un análisis sectorial, producto por producto, y van ¿dentro mirando. de cuántos meses volvemos? Y así hay que hacerlo. Así hay que hacerlo. Hacemos una pausa. ¿Dentro de cuántos meses volvemos para hacer el balance? No, porque es que esto no se puede. No, porque es que esto no es. Eso no es. Golearon al Cali. Aurelio, no, pero esto no es. Aurelio, estamos de acuerdo, pero entonces dentro de cuántos meses volvemos. Ante el bullying que le está haciendo el señor Rivera. El contrabando podría aumentar o disminuir dependiendo de cómo afecte la guerra comercial y las dinámicas de comercio internacional y las medidas de control en las fronteras.
Si Estados Unidos y China imponen altos aranceles a sus productos, algunos comerciantes podrían recurrir al contrabando para evitar esos costos. Se podría ver un mayor tráfico de productos electrónicos, textiles y maquinaria en mercados informales. En países como Colombia, donde existen zonas con fronteras porosas como Venezuela, Ecuador y Panamá, el contrabando podría aumentar si las rutas comerciales se encarecen. Productos como cigarrillos, licor, ropa y tecnología podrían ingresar de manera ilegal para evitar impuestos. Con restricciones comerciales entre grandes potencias, el mercado de productos pirata o de imitación podría crecer. Marcas de lujo, medicamentos y repuestos automotrices podrían ser objeto de mayor falsificación. En una guerra comercial con Estados Unidos, este país y otros podrían endurecer sus controles de importación para evitar el ingreso de productos ilegales. Esto podría hacer más difícil el contrabando de bienes que antes ingresaban sin problemas. Si las cadenas de suministro global se ven afectadas, algunos productos que suelen entrar de contrabando podrían escasear o volverse menos rentables. Por ejemplo, si China exporta menos tecnología barata, el mercado negro de celulares y computadores podría verse reducido. Como conclusión, el contrabando en Colombia podría aumentar en sectores donde los aranceles y restricciones serían más altos, pero también podría disminuir en productos que dependan de cadenas de suministro formales. La respuesta del gobierno y la capacidad de control fronterizo serían claves para el impacto final. En un panel dirigido por la periodista Camila Zuluaga, en la cadena radial Blue Radio, tuvieron una conversación con funcionarios pertenecientes al gobierno de Joe Biden en materia comercial, y estos respondieron lo siguiente. Le quiero preguntar a él ¿qué tan estable cree que van a ser estos aranceles, Mr. Bernstein? There's a lot of uncertainty in the world about how reliable Trump's words are, because one day he says something, the other day he says another thing. So around the globe, we are in complete uncertainty. So how stable do you think these measures that his government announced yesterday are gonna prevail? Well, that is a very important question, a big question that I wrote about this morning. And in fact, I called that question the most important one right now, because I believe that if Trump were to back down, which, by the way, for him means just going out and declaring victory, whether it's a victory or not, markets would reverse course, business confidence would return very quickly. In Trump 1, in his first term, he was actually quite sensitive to market movements of the type we've seen today. So a chance of backing down back then, was a lot higher than it is now. At this point, it looks to me like he and his administration are operating from a separate reality from the rest of us. And it's very hard for them to back off of that. They basically have to admit that the world is a very different place than they've been pretending that it is. They cite false numbers. They come up with false rationale. I read something today from your own Prime Minister, which I thought was very well said in this regard. He said, let me find this here. He said, this is terrible news for the world. Unintelligent, a return to 19th century protectionism, makes no distinction between friends and enemies, doesn't discriminate based on ideology or trade balance. It's against everyone and everything. I think Prime Minister Sanchez is right about that. And I'm afraid that Trump is living in an alternative reality that will be hard for him to back away from. Usted le preguntaba a Camila qué tan confiables son las palabras de Donald Trump, qué tanta probabilidad hay de que se mantengan estos aranceles o de que de pronto dé marcha atrás. Y dice Camila que para él esa es la pregunta central en este momento, que de hecho esta mañana escribió sobre esto y que para él es el tema central en este momento. Porque de pronto en su primer mandato Donald Trump era mucho más sensible a lo que pasara en los mercados y que esas movidas o esas caídas que estamos viendo el día de hoy, hace 8 años cuando llegó en su primer término a la Casa Blanca, era más sensible, había una mayor probabilidad de que diera marcha atrás. Lo
lo que nos dice es que en este momento pareciera que él y su administración están operando en una especie de realidad separada, que creen que el mundo funciona muy distinto a lo que cree el resto del mundo y que ven muy difícil justamente que ellos pues den marcha atrás y admitan que de pronto el mundo está funcionando de una manera diferente. Y de hecho cita una frase del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien dice que cree que es bastante acertada. Y que Pedro Sánchez lo que dice es que esta es una noticia terrible para el mundo, poco inteligente, un regreso al proteccionismo del siglo XIX que no hace distinción entre amigos y enemigos, que no discrimina por ideología y que va contra todos y contra todo. Y nos dice nuestro invitado que cree que Pedro Sánchez justamente tiene razón en eso y que se teme que Donald Trump vive en una especie de realidad alternativa de la que le va a costar muchísimo alejarse. Tengo una última pregunta para nuestro invitado Bernstein y es, ¿quiénes son los asesores económicos de Donald Trump? ¿Quién es el cerebro económico académico detrás de esta estrategia? Porque normalmente pues los gobiernos tienen esas personas que dictan línea sobre lo que creen debe ser la estrategia económica de cada país. Mr. Bernstein, I have one last question for you. And who are the economic advisors of Donald Trump? Who is the academic economic brain behind this strategy? Because normally governments have these brains behind their strategies. Who is Trump's advisor in this matter? He has numerous economic advisors, including Kevin Hassett, Scott Bessent, Stephen Mirren. These are all people, especially the first two. Well, Kevin Hassett had the job that I had in the Biden administration. He had that job in Trump 1. So he's been working the president for a long time. But here's the thing. I don't believe his economic advisors support these tariff measures nearly as deeply as he does. And in fact, I believe they've tried to wave him off of these ideas. But it should not surprise anyone who could hear my voice should not be surprised by the following statement. Donald Trump does not listen to his advisors unless they're telling him what he wants to hear. He goes ahead and does what he wants to do. So I don't think his advisors have forgotten the laws of gravity. I just think they're being ignored. At any rate, it's been great to talk to you, and I enjoyed our conversation. Thank you, Mr. Bernstein. Thank you so much for being here with us in Blue Radio. 11 de la mañana, 47 minutos. Esto que nos acaba de decir Lucas me parece lo más importante de toda la entrevista, y es que él lo que dice es que él tiene asesores económicos, pero que no los está escuchando porque los asesores económicos no se han olvidado de las reglas de la gravedad, que son los principios económicos básicos del comercio internacional. Y es que sus asesores económicos probablemente no están de acuerdo con estas medidas que anunció ayer, pero Trump no los está oyendo. Nos dice que tiene muchos asesores económicos, nos dice que por ejemplo está Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, que está también Scott Bessent, pero que todas estas personas... Que uno de ellos era el que tenía el cargo que él tenía en la administración Biden. La administración de Donald Trump, y nos dice eso que es muy importante, que no cree que sus asesores económicos ni le estén impulsando a tomar estas medidas y tampoco están de acuerdo con ellas, y que de hecho cree que en varias reuniones han tratado de decirles, presidente, esta no es una buena decisión, veamos otras alternativas, y que realmente solamente quiere escuchar lo que Donald Trump cree que es lo correcto. Entonces lo que nos dice justamente es, no creo que se les hayan olvidado las leyes de la gravedad, creo que sí han intentado en varias ocasiones decirles que esto no es lo que hay que hacer, pero que simplemente Donald Trump pues los está ignorando y que cree pues que eso es lo correcto que hay que hacer, pero que es una idea de él. Y Scott Bessent, Lucas, que es un ministro de Economía, a él sí lo he oído defender estas ideas varias veces. Yo quería volver un momento a Colombia, porque mucha gente se pregunta y todos nos preguntamos, bueno, ¿qué será de Colombia, de nuestra economía? Otro posible efecto, pues Camila, si la inflación repunta, como están pronosticando pues muchos de los bancos, como nuestro invitado nos lo acaba de decir, si en Estados Unidos la inflación repunta, a la Fed no le queda otro remedio que volver a subir las tasas de interés. ¿Y eso qué quiere decir para Colombia? Que el costo en esta deuda vuelve a aumentar. Esta mañana el presidente Petro volvió a hablar del tema de la deuda. Es algo muy angustiante para nuestra economía, que se va volviendo más complicado, porque lo que nos prestan a nosotros en los mercados internacionales es la tasa de interés que se paga en Estados Unidos, más una prima de riesgo, más una suerte de castigo, y ese sumado, esas dos cosas, la prima de riesgo más la tasa de interés de los Estados Unidos, es lo que nosotros pues vamos a los mercados internacionales, y si la tasa sube allá,
pues tenemos nosotros, Camila, que seguir sacando más de la inversión social, de lo que sea, para pagar los compromisos en el mercado internacional de... Donald Trump argumentó que países como China, México, Canadá y la Unión Europea le estaban robando a Estados Unidos debido a que lo consideraba un comercio injusto. Trump insistió que Estados Unidos importaba más de lo que exportaba, lo que significa que el dinero estadounidense se iba a otros países sin recibir los suficientes beneficios a cambio. En el 2018, el déficit comercial con China era de 419.500 millones de dólares, lo que Trump veía como una pérdida económica. Se acusó a China de manipular su moneda y mantener sus exportaciones más baratas. Se denunció el robo de propiedad intelectual y tecnología estadounidense mediante espionaje industrial o la obligación de compartir tecnología con empresas chinas para operar en el país. Donald Trump argumentó que otros países imponían más impuestos a los productos estadounidenses que los Estados Unidos aplicaba a los suyos. Según Trump, por ejemplo, la Unión Europea tenía aranceles altos a los automóviles de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos permitía la entrada de autos europeos con aranceles más bajos. La globalización llevó a la deslocalización de fábricas, lo que afectó a los trabajadores estadounidenses, especialmente en manufacturas y acero. Donald Trump culpó a países como China y México de quitarle empleos a Estados Unidos debido a salarios más bajos y condiciones más favorables para las empresas. Por esto, Donald Trump usó el argumento de que otros países le, entre comillas, robaban a Estados Unidos para justificar su política de imposición de aranceles y renegociación de tratados comerciales. Aunque esto tuvo cierto éxito en sectores como el acero, también provocó aumento de precios para los consumidores y represalias comerciales que afectaron a empresas y agricultores estadounidenses. En un contexto de guerra comercial, la mejor opción para comprar dependerá de los varios factores: precios, disponibilidad, calidad y estabilidad económica de los países vendedores. En cuanto a tecnología y electrónica, China y otros países asiáticos, a pesar de los aranceles de Estados Unidos, sigue teniendo el mayor productor de tecnología barata. India, Taiwán, Corea del Sur y Vietnam, que están ganando terreno en la fabricación de componentes electrónicos, también puede ser una buena opción para comprar tecnología. En cuanto a materias primas como el petróleo, el gas y los metales, hay países con precios más bajos y acuerdos comerciales favorables. Por ejemplo, Arabia Saudita, Venezuela y Rusia, aunque con restricciones por sanciones, y el cobre y el litio en Chile y Perú. Si Estados Unidos y China restringen comercio agrícola, países como Brasil, Argentina y Colombia podrían ofrecer mejores precios en café, soya, carnes y frutas. En China sigue siendo líder, pero la guerra comercial ha impulsado a que estos países, como alternativas más competitivas, estén trabajando en materia de ropas y textiles. Para evitar países con altos aranceles y restricciones, se sugiere comprar productos de Estados Unidos para reventa en mercados con impuestos altos y puede ser costoso. Si China tiene sanciones sobre ciertos productos, se pueden buscar alternativas en el sudeste asiático o Europa. En América Latina, acuerdos como el TLC con Estados Unidos, la Alianza del Pacífico y Mercosur podrían reducir costos. Rusia y otros países con sanciones podrían ofrecer precios bajos, pero con riesgo de logística, pagos y estabilidad política. Comprar a mercados emergentes puede ser ventajoso si ofrecen incentivos comerciales. Como conclusión, si buscas tecnología, China sigue siendo fuerte, pero India y Vietnam emergen como opciones. En materias primas, América Latina es clave. Pero si prefieres productos agrícolas y textiles, busca países con menores restricciones y acuerdos comerciales favorables. Hasta aquí La Pastilla Roja, un espacio de periodismo investigativo a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower.
Soy Daniel Newell Hudson. Estuvimos con ustedes a través de nuestro streaming www.radiosiflower.com. También a través de nuestro canal de YouTube, donde se presentan videos de todos los contenidos que publicamos a través de nuestro streaming. Recuerde, usted podrá ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, expresar sus opiniones en nuestro buzón de comentarios y también darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que se presentan en nuestro streaming. Estamos en nuestra aplicación que se puede descargar de las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en Facebook, Instagram y X con todos nuestros contenidos para que usted se entere de los últimos acontecimientos a través de nuestras plataformas. Una vez más me despido. Soy Daniel Newell Hudson y esperamos que hayan gustado de este programa, La Pastilla Roja, porque al final todos queremos llegar al fondo de la verdad. Continúen ustedes en la sintonía de nuestra emisora, Radio Seaflower, la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.